Ya, ahora está. Ya, como les decía, chiquillos, tenemos que terminar todavía De hecho, la segunda evaluación es de potenciometría. Son dos evaluaciones de potenciometría, ¿cierto? La primera ya la hicieron, tengo que entregarles sus notas. Y la segunda también es de potenciometría. Tiene que ver con aplicaciones de métodos potenciométricos. ¿Sí? Sí, y por eso hay que tomarlo un poco con un poco más de calma, digamos, para poder terminar de ver bien potenciometría. Bueno, de hecho, la última clase de potenciometría es lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, me gustaría comenzar con un resumen de la clase anterior. Y me gustaría que me ayudaran. Porfa, si están ahí presentes, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué es un método potenciométrico? Ya lo vamos a ir haciendo por diapositiva. Vamos a ir escribiendo, porque estas son las cosas que ustedes tienen que saber. ¿Qué es o a qué corresponde un método potenciométrico? Con sus palabras, ¿qué responderían? Vamos, ayúdenme. ¿Qué es o a qué corresponde un método potenciométrico? Nadie me va a contestar qué es un método potenciométrico. Método analítico, digamos, un método de laboratorio. ¿Qué es? Es un método que utiliza el potencial Muy bien, para tener concentraciones así es. mediante la ecuación de Nernst. Excelente. Entonces, el punto es, corresponde a un equipo, ¿sí? Pucha, ¿dónde están? Copié mal. ¿Cuáles son los...? Chuta, no copié la pregunta, ¿qué? En fin, ¿qué es un método potenciométrico? Esa es la pregunta que me interesa en principio, que vamos a trabajar. Un método potenciométrico, como bien nos plantea Cintia, es un método, es un equipo que mide potencial, ¿ya? Si trabajamos con un equipo que mide potencial, un equipo, digamos, de cierta tecnología, equipo de laboratorio, que mide el potencial de una solución, de una disolución, en función de la concentración de analito. Ya estoy tratando de ser lo más técnico posible, en función de la concentración de analito. Esa sería la primera definición importante y que ustedes tienen que manejar. Muchos de ustedes les va a tocar trabajar, les va a tocar medir con equipos potenciométricos o métodos potenciométricos eventualmente. Se los digo con conocimiento de causa porque muchos alumnos me han comentado esto. Líneas con líneas sólidas. Ahí tenemos. Después, chicos, la segunda pregunta. ¿Cómo se relaciona el potencial de una celda con la concentración? También lo contestó Cintia ya. Entonces, si yo tengo el potencial, profe, ¿cómo puedo entonces relacionarlo con la concentración? No es que ustedes tengan que hacerlo, sino que el mismo equipo utiliza la ecuación de Nernst para darles la concentración. O ustedes con cálculos, ¿ya? Van a considerar la concentración. Entonces, la concentración y el potencial se relacionan a través de la ecuación de Nernst.
De hecho, ustedes ya saben usar la ecuación de Nernst. Solo me gustaría que me la dijeran. ¿Me pueden decir cuál es la ecuación de Nernst? Cualquiera de ustedes. ¿A qué es igual la ecuación de Nernst? Yo cacho que muchos están almorzando todavía, no sé, estoy por eso como que no me pescan. Pero bueno, yo creo que sería la ecuación o el potencial va a ser igual al potencial estándar menos 0,0592 partido por n, y le voy a poner logaritmo de Q, donde Q ustedes saben que está relacionado con la reacción química, ¿no es cierto? Que es productos menos reactantes. Productos menos reactantes. Reacción. Lo que sí me tienen que indicar es si alguien está copiando, para no avanzar tan rápido. No, definitivamente me queda como que... Ya, otra pregunta. Es que yo no puedo hacer clases si no hay una pequeña Profe, yo conversación. estaba copiando. Ah, perfecto, pero dígame. Me dicen, ¿ya? ¿Quién me dijo? ¿Quién? Yo, profe Rayen. Ya, Rayen, perfecto. Ya, yo necesito esta interacción, esta conversación, porque si no me siento como hablándole a una pantalla, y de verdad que es complicado, para mí, en particular. Ya, profe, ya la copié. Muchas gracias, Rayen. Ya, vamos con la siguiente pregunta que me gustaría que ustedes contestaran. ¿Cuáles son los componentes de un equipo potenciométrico comercial? Todas estas cosas las vimos en la clase pasada, por eso que se las pregunto. ¿Cuáles son los componentes de un equipo potenciométrico comercial? ¿En qué se basa? ¿Cómo está formado? ¿Qué partes tiene? Ayúdenme, si yo sé que se acuerdan. Eso fue lo que vimos. Electrodo de referencia. Muchas gracias. Entonces tenemos electrodos. Un electrodo de referencia. Gracias. Solamente nómbrenlo, nada más. Electrodo de referencia. Ok. De hecho, díganme cuáles son los electrodos de referencia comercialmente más utilizados. Era el electrodo de Calomel. Muy bien. Electrodo de calomel o calomelano. De las dos formas se pronuncia. Electrodo de calomelano. Incluso es calomelanos. Ya, aquí consistía en mercurio, pero lo importante es que era un electrodo de referencia. No hay ningún problema con eso. Y el otro, que es más común aún. Era cloruro de plata o plata. Eso, plata, cloruro de plata. Muchas gracias. Electrodo de plata, cloruro de plata. Y si les pregunto, ¿cuál es la función de los electrodos de referencia de plata, cloruro de plata? ¿Qué función cumplen estos señores, estos electrodos de referencia? ¿Cuál es la función, cuál es la idea que estén ahí presentes en un equipo potenciométrico? Porque cuando ustedes compren un equipo potenciométrico o les llegue, ustedes van a leer en el catálogo, bueno, este es un electrodo tanto, que mide flúor, mide cloro, en fin, y electrodo de referencia es tanto. Es súper bueno que tengan claro cuál es el electrodo de referencia, porque les va a tocar rellenar a veces, cambiar el electrodo de referencia. La función, chiquillos, de un electrodo de referencia es mantener un potencial constante. Poder hacer fácil el trabajo del otro electrodo, del electrodo de trabajo, valga la redundancia. ¿Cómo se llamaría el otro electrodo, la otra parte del equipo? ¿Electrodo cuánto, chicos? ¿De indicadores? Muy bien. Electrodo indicador. ¿Ya? ¿Cuál es la función del electrodo indicador? Díganme.
¿Qué función cumple el electrodo indicador? Vamos, vamos. Creo que su nombre lo indica, valga la redundancia. ¿Qué indica el electrodo indicador? Bueno, electrodo indicador se llama también electrodo de trabajo. Y es aquel donde el potencial depende del analito que usted quiere medir. Por ejemplo, si quiere medir plata, si quiere medir fluoruro, usted tiene que comprar un electrodo indicador adecuado para eso. ¿Sí? Los electrodos se ocupan mucho, chicos, en laboratorio. Casi todos los análisis se están realizando en estos tiempos a través del uso de electrodos indicadores, a través de métodos electroquímicos, métodos potenciométricos. Si no me dicen qué tipos de electrodos indicadores conocen o cuáles son las clases de electrodos indicadores, yo no lo voy a anotar y lo voy a dejar para la prueba. O sea, que ustedes lo digan para la prueba. ¿Qué electrodos indicadores conocen? Desde los más viejos a los más nuevos. Metálico. Muy bien, electrodos metálicos. Los electrodos metálicos eran aquellos metales, plata, oro, cobre, que respondían a la concentración de ese analito. Por ejemplo, el de cobre respondía a cobre más 2 para determinar la concentración. El de plata, plata más, ¿cierto? Y así, electrodos metálicos. De hecho, vimos de dos clases nomás, y son los que voy a considerar. No, tenemos que dejar el tercero porque les puede aparecer por ahí. Electrodos metálicos, que son utilizados muy poco. Se ocupan poco, se ocupan algunos nomás para medir ciertos metales principalmente, ¿cierto? Yo se los mencionaba. Generalmente los metales más preciosos, pero son muy limitados. Se usan de manera muy limitada. ¿Por qué? ¿Qué problema tenían los electrodos metálicos? ¿Qué problema tenían los electrodos metálicos que no eran muy usados? ¿Se oxidaban? Eso es, Francisca, se oxidaban. ¿Qué más? No eran selectivos. No eran selectivos, podían responder, por ejemplo, el cobre podría responder a plata, podía responder a plomo, son muy poco selectivos, o sea, tienen interferencias. Y falta un problema más. La temperatura. Son dependientes de la temperatura, sí, también es un problema, Ariel. Y falta uno más, que aún no me han dicho. Profe, creo que tenían deformaciones en su estructura. Se deforman, los metales se pueden caer, se pueden oxidar, todo lo que quieran, pero hay un punto que no me han tocado, que también es importante y que tiene mucho que ver con la química. Profe, ¿De nuevo? ¿Cómo fue? No caché. ¿que se disolvían en algunas soluciones ácidas? Eso es, eso es. Los electrodos metálicos casi no se pueden usar ni en ácido ni en base. Se disolvían, pero particularmente en ácido, ¿cierto? Ustedes han hecho el experimento de poner un poco de zinc en soda cáustica, háganlo. Y van a ver cómo se disuelve el zinc y empieza a liberar hidrógeno. Es un bonito experimento. Perdón, no en soda cáustica, en ácido, ¿cómo se llama el ácido clorhídrico que venden en la ferretería? Ácido muriático. Muriático, el muriático, ¿no es cierto? Se disuelve considerablemente. Muy bien, pues chicos, entonces ahí estamos. Electrodos metálicos, ya me dijeron. El otro tipo de electrodos que son más utilizados se llaman electrodos de... ¿Membrana? Los electrodos de membrana. Las membranas son diferentes formas, electrodo de membrana, así es, Mitzi. Son diferentes como polímeros, como cristales. Membrana se le puede llamar a cualquier cosa, ¿sí? Particularmente en electroquímica hay los electrodos de membrana más utilizados. ¿Cuál es? ¿Cuál es el electrodo de membrana más utilizado? Vimos hasta un video la semana pasada. ¿El de vidrio? El electrodo de vidrio para medir protones. El electrodo de vidrio. Cuéntenme rápidamente cómo el electrodo de vidrio
¿Cómo el electrodo de vidrio mide la concentración de protones? O pHímetro también se llama. Cuéntenme rápidamente, acuérdense lo que vieron en el video. ¿Cómo el electrodo de vidrio era capaz de reproducir o calcular el potencial asociado a la concentración de protones? ¿Cómo funcionan las membranas en general? Expláyense conmigo, cuéntenme, conversemos un poco. La membrana es como una separación, es una barrera que separa dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes que separa la membrana? El interior del exterior. Así es. La membrana, ¿ya? Cuando te vean un electrodo de vidrio, esta ¿cómo se llama? Burbujita, no. Esta esfera de vidrio, ¿no es cierto? Cuando ustedes la vean trabajando, la membrana es una esfera de vidrio así más o menos, que en su interior, ahí está todo el electrodo, ¿no es cierto? Aquí contiene electrodo de referencia, acá tenemos un electrodo de plata, y aquí está el vidrio, aquí. ¿Qué hay dentro de esa esfera? Hay una solución de ácido de concentración conocida. Aquí hay HCl, que por lo general es 0,1 molar. Da lo mismo, si eso no importa ahí. Y entonces, una membrana responde a la concentración interna y externa, donde la interna siempre es fija y la externa va cambiando. ¿Se acuerdan que veíamos el video cómo los protones se pegaban a la parte externa porque la parte interna eran equivalentes? ¿Se acuerdan, cierto? Díganme que sí, que vimos el video. Si no lo recuerdan, busquen el video y veanlo de nuevo. Yo se los dejé en la clase, en el Teams, y se los dejé también o sea, en la clase, en el PPT, que les subí. No me acuerdo si se los dejé en el PPT. Pero está en la clase. Es súper importante que ustedes tengan claro que, porque nosotros dijimos, profe, ya, un electrodo tenemos el cátodo, el ánodo. Aquí es un poco distinto, porque aquí el electrodo realmente es una membrana que responde de manera distinta o cuyo potencial varía con la concentración que esté por el lado externo de la membrana. ¿Ya? Y existe un grupo especial que se llaman electrodos selectivos de iones, que este no lo vimos mucho, porque la verdad es que es difícil tener información de los electrodos selectivos de iones, que son como membranas, pero están hechos exclusivamente de ciertos materiales. ¿Se acuerdan que yo le terminé el video de la semana pasada mostrándole lo que ofrecía la industria, que era como un mecanismo súper tecnológico, donde pasaba una corriente de electrones y los protones interferían en la velocidad del paso? Bueno, eso se llaman equipos o membranas transistoras o electrodos selectivos de ion. ¿Ya? Pero lo importante es que ustedes entiendan que todos estos electrodos indicadores siguen la ecuación de Nernst. Es un pequeño resumen que quería hacer porque está claro que la semana pasada hicimos una clase rápida, vimos el video, era muy teórica, pero estos son los puntos relevantes que quiero que ustedes recuerden, ¿vale? Chiquillos, los equipos potenciométricos vienen así. Ahí incluso estos son antiguos, porque aquí yo puedo ver el electrodo de referencia y el electrodo indicador de manera aparte. Hoy en día, el electrodo de referencia y el indicador vienen todos en un mismo dispositivo. Vienen algo así, miren. Acá, en este mismo dispositivo, yo encuentro el electrodo de referencia y el electrodo indicador. ¿Sí? Antiguamente, bueno, y los que tenemos en la sede, eventualmente tienen esta característica, donde el electrodo de referencia y el indicador van separados. Tienen su tiempo, hay que reconocerlo, ¿ya? Y aquí usted tiene que saber cuál es el electrodo de referencia, cuál es el indicador, y aquí está el potenciostato. ¿Vale? Chiquillos, ¿cómo se usan estos electrodos de referencia? Hay dos formas de hacerlo. Uno que se llama la potenciometría directa. De hecho, muchos de estos equipos
son de terreno, son de trabajar in situ. Usted, por ejemplo, toma un pHímetro y lo sumerge sobre una solución y te da el pH automáticamente, ¿cierto? Es una potenciometría directa. Se supone que usted antes calibra, lleva unas botellitas que tienen el pH de buffer, tampones, lo calibra y después va al río, saca una muestra de agua de río, saca una muestra de agua de un ril y lo mide directamente. Esa es una medida potenciométrica directa. ¿Ya? Es una medida rápida, bastante certera, pero tiene algunos problemas. Tiene algunos problemas porque tiene un error muy importante, muchas veces superior al 5%, que es lo que se acepta en un análisis de laboratorio. Ese es el problema, chiquillos, con los análisis in situ, con los análisis en terreno. Sirven como una primera estimación, sirven como una buena señal, pero en ningún caso les puede permitir a ustedes sacar conclusiones. Venden maletitas, chicos, venden maletas donde ustedes tienen diferentes electrodos. Miden cloruros, pueden medir acidez, pueden medir dureza, todos con electrodos. De hecho, son súper bonitas porque es una maleta que usted la abre y están todos los electrodos y uno empieza, llega al lugar del terreno, abre su maleta, empieza a calibrar los electrodos, ¿no es cierto? Y luego mide in situ y va anotando, va haciendo, digo, su reporte. Eso está muy bien, se hace, y capaz que a ustedes les toque hacerlo en algún momento. De hecho, cuando en Analítica 2 tenemos programada una visita a algún terreno, llevamos una maleta con ciertos pHímetros portátiles, que se llaman, y ahí medimos el pH de alguna agua estancada, en fin. No, que no esté muy pasada el agua. De hecho, alguna vez fuimos al Yali y hacíamos análisis in situ. Pero, sin duda, tiene sus ventajas la potenciometría directa, ¿ya? Tiene una respuesta lineal dentro de 4 a 6 órdenes de magnitud, lo que es mucho. Cuando digo 4 a 6 órdenes de magnitud, chiquillos, podría ser soluciones que van desde la 1 molar hasta la 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 molar. Eso está muy bien. Sin embargo, cuando usted quiere medir la cantidad de cloruros del agua potable, una potenciometría directa no le sirve. Tiene que hacer un análisis muchísimo más certero. ¿Sí? Aquí está, las desventajas. Rara vez la precisión es del 1%, pueden haber interferencias que usted no las va a notar en el terreno, entonces ese resultado podría carecer de cierta confiabilidad. Los electrodos son delicados, a veces las proteínas o solutos orgánicos que están presentes en el terreno podrían afectar su medición, entonces lo mejor es llevarlo al laboratorio. ¿Me siguen, chiquillos? ¿Están conmigo o no están conmigo? Me siento solo. Sí, profe. ¿Vale? Ya, bien. Pero, una de las cuestiones que más se ocupan dentro del laboratorio se llaman las medidas no directas, o potenciometría, o titulación o valoración potenciométrica. Las famosas titulaciones. Ustedes han hecho titulaciones, ¿no es cierto? ¿Alcanzaron a hacer titulaciones o no alcanzaron? Esa siempre ha sido mi pregunta. Por lo menos yo sí, profe. ¿En la sede, Fran? Sí, profe, en la sede. Ya, bueno. La titulación es común y corriente, son con fenolftaleína, ¿no es cierto? Usted pone la bureta, en fin, eso ustedes ya lo saben. Las potenciométricas son mucho más certeras. Ahí el error es prácticamente cero. Bueno, no puede ser cero, pero es un error muy bajo. Y cuando ustedes vayan a hacer titulaciones, lo más probable es que hagan titulaciones con un equipo electroquímico, con un potenciostato, con un equipo potenciométrico. ¿Ya? Pero antes de ocupar un equipo potenciométrico, ¿sí? Usted tiene que hacer una calibración. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en Instrumental 1 de la calibración por patrones? Aquí es lo mismo. Piensen en el pHímetro. Dice, profe, pero en el pHímetro no se hace una curva de calibración. Sí, lo que pasa es que se hace la curva de calibración, pero no se grafica. Cuando usted prenda un pHímetro, y los que lo han hecho, el pHímetro
se va a calibrar y él te va a pedir, usted va a prender el pHímetro, va a salir en el sistema ahí y él te va a pedir, ya, incorpórame un buffer pH 4. Entonces usted va, saca un vasito con pH 4 y hunde sumerge, digamos, su electrodo a la solución y entonces él va a empezar a medir el pHímetro, ¿no es cierto? Va a empezar a medir el potencial, perdón, el potencial. Y entonces usted le aprieta OK. ¿Qué está haciendo ahí? Está diciendo, mira, ese potencial que tú acabas de calcular corresponde a pH 4. Está diciendo al electrodo lo que tiene que hacer. Después el buffer, o sea, el pHímetro te va a pedir, póngame un buffer pH 9-10. ¿Listo? Usted sumerge su electrodo en buffer 10 y él va a medir un potencial con el signo contrario. Acuérdense del video, con el signo contrario y usted le pone OK. Entonces lo que usted tiene son dos valores de potencial, uno positivo, pH 4, uno negativo, pH 10, y él va a trabajar en esa escala. Usted está haciendo que tenga una respuesta lineal como la que aparece aquí de alguna manera. ¿Sí? Entonces cuando usted calibra un pHímetro, lo que realmente está haciendo es calibrar haciendo una respuesta lineal de su electrodo. ¿Se puede hacer adición estándar con un pHímetro? Se puede hacer adición estándar. Es un instrumento que mide y se puede hacer adición estándar. Pero yo hoy día, chiquillos, me quiero concentrar en esta parte. Les quiero contar a ustedes qué es hacer una valoración potenciométrica. ¿Ya? Usted va a incorporar su equipo potenciométrico en la solución, ¿cierto? Va a poner la solución que quiere titular, va a poner un agitador magnético con la barra de agitación y va a poner su bureta. ¿Necesita indicador acá? ¿Qué creen? ¿Necesitan incorporar indicador? No, profe. No necesitamos incorporar indicador porque el potencial va a ser el que va a responder a todo esto. ¿Sí? De hecho, a través de las valoraciones potenciométricas se han descubierto la mayoría de las aplicaciones en química. Ya les voy a contar más adelante. Profe, ¿esto sirve solamente para pH? No, pues, no sirve solo para pH, sirve para cualquier cosa que ustedes quieran medir potenciométricamente. Miren, por ejemplo, déjenme ponerle acá una tabla de valores. Acá yo tengo, o estoy midiendo, por ejemplo, la concentración de plata. O de un cloruro, perdón, de un cloruro. Y estoy agregando un titulante. El titulante es nitrato de plata. Y el nitrato de plata está reaccionando con el cloruro y ahí sí va variando el potencial. ¿Ya? 5 ml, 15, 20, 22 y ahí estoy obteniendo una curva completa de valoración. ¿Sí? Y usted entonces va al laboratorio, va calculando el potencial. De hecho, esto es lo que hacíamos en el laboratorio. Nosotros teníamos una curva de calibración a través de un método potenciométrico, chiquillos, y cuando ustedes logran obtener, esta es la curva que obtienen. Esta es una curva que se llama curva sigmoidea. Esta curva, esta tabla que está acá, si usted la grafica, ¿no es cierto? Aquí, este es el, déjenme dibujarle acá. Lo que estamos haciendo es el siguiente experimento. Estamos determinando la concentración de cloruros que tiene una muestra problema. Nuestra solución estándar es una solución de nitrato de plata, de X molar. ¿Sí? En el matraz Erlenmeyer, usted tiene, o en el vaso precipitado, porque se usa con vaso precipitado esta vez, no se usa matraz Erlenmeyer, se usa vaso precipitado, usted tiene su muestra problema, acá está el analito es cloruro, ¿cierto? Y acá, ¿no es cierto? Esto va sobre una placa de agitación, así. Acá usted tiene que incorporar su electrodo, que hoy en día el electrodo es solo uno. Y acá está el valor de potencial.
Entonces, a medida que va agregando nitrato, usted va a obtener una tabla, que es la tabla que le acabo de mostrar, de potencial versus la concentración del valorante. O sea, la cantidad pues, de 0, 2, 4, y ahí va cambiando el valor del potencial. Lo que yo les quería plantear, chiquillos, es que esta tabla tiene que tener esta forma. Al principio cambia poco el potencial y de repente se pega un salto de potencial. Esto que está acá se llama una curva de valoración. Curva de valoración y se denomina sigmoidea. Sigmoidea. Tiene esta forma. Acá el nitrato de plata. Perdón. El eje Y siempre es la respuesta del instrumento. En el eje Y siempre va la respuesta del instrumento, es potencial. Y acá en el eje X va volumen de titulante, que es volumen de AgNO3, ml de AgNO3. Resulta que usted tiene la curva sigmoidea, ¿no es cierto? Así. Aquí está el potencial del electrodo, acá está el volumen de titulante, y así va aumentando y de repente se pega un salto, y luego es como dos zonas. La zona pre-punto de equivalencia y la zona post-punto de equivalencia, o punto final. La pregunta es, ¿cómo determinamos el punto final aquí? El punto final se determina de manera gráfica. Entonces, para determinar con exactitud el punto final de una valoración potenciométrica, utilizaremos el método gráfico de la primera y segunda derivada. Esto, chicos, es súper importante. El semestre pasado, créanme, me llegaron 2 alumnos que estaban haciendo la práctica del análisis químico. Me dijeron, profe, ¿sabe qué nos pusieron a hacer en la industria farmacéutica? Estábamos titulando un fármaco que era clorhidrato de algo, no me acuerdo bien, y teníamos que hacer valoración potenciométrica del cloruro que liberaba el fármaco, para poder determinar la concentración del fármaco. Bastante interesante, pero no hacíamos titulación así como atrás, hacíamos titulación potenciométrica, y tuvimos que hacer todo lo que usted nos indicó en ¿cómo se llama? En el curso de análisis instrumental. Tuvimos que hacer cada uno de los gráficos, que es lo que yo les quiero enseñar entre la clase de hoy y la clase del viernes. Hoy día se los voy a contar cómo se hace. ¿Ya? Así que queda poquito, paciencia. ¿En qué consiste, chiquillos? Ustedes van a tener entonces, en primer lugar, esta tabla. Usted va a tener el potencial que se lo da al electrodo, ¿no es cierto? El potencial que se les da al electrodo versus el volumen de titulante. Eso lo tienen que graficar en Excel. Y tienen que obtener esta curva sigmoidea. Esto lo hacíamos en la sede, pero ahora lo vamos a hacer, pero de manera virtual. Ustedes ya saben. Bueno, entonces, chiquillos, usted con esta tabla de datos, usted puede obtener otra columna adicional que se llama primera derivada. La primera derivada. De hecho, tienen que hacer una tabla de Excel así, como en la que les muestro acá. Vamos a obtener la primera derivada, vamos a obtener la segunda derivada. ¿Sí? Lo vamos a hacer. La próxima clase sí que les quiero pedir que vengan con el Excel, ojalá puedan tener un computador a mano, con Excel, o grabar. Eventualmente vamos a grabar el video para que después ustedes lo puedan obtener en sus casas. Porque de eso se trata la segunda evaluación. La segunda evaluación trata de valoración potenciométrica. Bueno, con este gráfico, con el gráfico original de la titulación, la sigmoidea, ustedes van a obtener el gráfico de la primera derivada. La gracia, ¿cuál es, chiquillos? Que la primera derivada presenta como un punto máximo al punto de equivalencia. Oh, perdón. Y ahí uno intercepta el eje X y va a saber el punto exacto, pero así con exactitud. Porque cuando uno lo hace con indicador, la titulación con indicador tiene como un error aproximado del 5 al 10%.
Sin embargo, ese error no es tan importante para ciertas aplicaciones. Hay aplicaciones donde ese error es demasiado y hay que hacerlo a través de una medida potenciométrica. Bueno, es tan la exactitud de este método que si el método de la primera derivada te da un valor de punto de equivalencia, lo puedes confirmar con el de la segunda derivada, que tiene un gráfico de esta manera. Esa segunda derivada, cuando se hace cero, ¿cierto? En aquel punto donde se hace cero, es el volumen del punto de equivalencia. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Lo vamos a desarrollar en la próxima clase. ¿Ya? Aplicaciones de los métodos potenciométricos son muchísimas. Vamos a trabajar con la valoración potenciométrica. Y con eso terminamos los métodos potenciométricos. Déjenme hacerles un último resumen. Profe, Dígame. ¿me puede explicar lo de la segunda derivada de Sí, nuevo, por favor? mire. Sí, eso es lo que voy a hacer ahora. Yo voy a tener, en principio, ¿no es cierto?, una tablita de datos. ¿Qué voy a graficar en esa tabla? ¿Qué se obtiene en esa tabla, Carla? ¿Me ayuda? Hagamos una valoración ácido-base. Yo en la valoración ácido-base voy a tener, por ejemplo, estoy midiendo una muestra ácida, voy a tener NaOH. El NaOH voy agregando 0, 1, 2, en fin. ¿Qué tengo como resultado? No tengo pH, voy a trabajar con el potencial. No sé, 100 milivolt, 200, después pasa un salto y se va menos 100, menos 200, llega a un salto donde pasa a 100, 200. En fin, con esa medida de agente titulante versus potencial, usted obtiene un gráfico. ¿Cómo se llama ese primer gráfico? ¿Y qué aspecto? Primera derivada. No, todavía no. Antes de la primera derivada. ¿Cómo se llama el La gráfico? curva de calibración. No, la curva de calibración sirve para calibrar el instrumento. Ay, chuta. Valoración. La valoración. ¿Qué forma tiene la curva de valoración? Pongo NaOH. Sin idea. Sigmoidea. Potencial versus NaOH. La curva sigmoidea, chiquillos, tengan claro que en cualquier titulación, sea ácido base, sea cloruro, siempre tiene esta forma. Es como chata al principio, se pega un salto y va chata después. ¿Sí? Entonces, se describe que el potencial del punto final es aquel donde está el punto de inflexión de la curva. ¿Ya? Antiguamente, eso lo recomiendo, a nosotros nos hacían hacer el método así, trazar una línea acá arriba, trazar una línea acá abajo, después trazar una curva, pero era súper complicado. Y el punto de intersección era el punto de equivalencia. ¿Por qué? Porque no existía Excel. Cuando yo empecé a estudiar sí existía el Excel, pero mis profes todavía lo hacían así. Lo hacían con el método gráfico. Así graficaban en un blog prácticamente la curva sigmoidea y empezaban a trazar arriba con una regla, abajo una regla, el punto medio, y sin embargo así igual había error para determinar el punto de equivalencia. Entonces, con el nacimiento del Excel se pudo obtener lo siguiente. A partir de este gráfico, que es el gráfico de valoración, se puede construir un segundo gráfico, que es el gráfico de la primera derivada. Y la primera derivada, chiquillos, es hacer la diferencia de potencial versus la diferencia de volumen versus ml de NaOH. Lo vamos a hacer. Por el momento me interesa lo siguiente, que entiendan que este gráfico tiene como una forma así, donde se pega un salto, un máximo y llega aquí. Y ese punto de equivalencia calza exactamente con el máximo en el gráfico de la primera derivada. Eso es lo más exacto que se puede conseguir. Eso es como lo top, digamos, para determinar el punto de equivalencia. El máximo coincide con el punto de equivalencia. Incluso el método del dibujo se equivoca. Y además, a partir de este gráfico de la primera derivada, yo puedo obtener un gráfico de la segunda derivada, que tiene esta forma. Aquí me cuesta un poquito porque es como así, sube, baja, así. Y aquí, justo en el punto de intersección,
aquí, en el punto donde intersecta el eje X. De hecho, el eje X no va abajo, va arriba. Ahí, justo en el punto de intersección del eje X, está el punto de equivalencia, que coincide con el de la primera derivada y debería coincidir con el punto de equivalencia. Ese es el de la segunda derivada. Entonces, ¿qué les quiero decir yo, chiquillos? Nosotros vamos a trabajar la próxima clase con una tabla. Así vamos a partir. De esa tabla vamos a obtener en primer lugar el gráfico valoración, la curva sigmoidea. Después vamos a obtener la primera derivada y después vamos a obtener la segunda derivada y vamos a obtener finalmente el punto final. Y con el punto final obtenemos la concentración de analito. Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. ¿Ya? Carla, mira, profe, pero es que no entiendo cómo se hace. Es que no lo he explicado. No he explicado cómo hacer desde el gráfico sigmoidea hacer la segunda y la primera derivada. No lo he explicado. Solamente quiero que entiendan que a partir de este primer gráfico de la sigmoidea vamos a obtener la primera y la segunda derivada y con eso el punto de equivalencia o el punto final de la valoración. ¿Sí, Carla? ¿Me sigue? Sí, profe. ¿Ya, chicos? ¿Los demás me lograron seguir? Si no es mucho, tuvimos prácticamente 40 minutos. Es cierto que hablé un montón, pero les quiero pedir que la próxima clase se conecten, ojalá con un computador, ojalá me pueda compartir su pantalla y vamos a ir haciendo el gráfico sigmoidea, el de la primera derivada y el de la segunda derivada. Los que no puedan estar con su computadora a mano, anotando todos los puntos posibles para estar claros con el video, para que lo puedan hacer en sus casas, porque la segunda evaluación del curso de análisis instrumental tiene que ver con esto, con análisis del punto de equivalencia a través de un método potenciométrico, utilizando el método gráfico. ¿Estamos? Voy a detener la grabación, pero no se me vaya nadie, porque